La Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, la DEA, advirtió que funcionarios y exfuncionarios sinaloenses usaron sus cargos de confianza para facilitar el ingreso de drogas a Estados Unidos. El titular de la DEA, Terrence Cole, sostuvo que el cártel de Sinaloa se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y el lucro. Afirma que los imputados protegían a los chapitos de investigaciones, arrestos y enjuiciamientos. Compartían información confidencial de la policía local y el ejército. Ordenaban a las fuerzas del orden del Estado proteger cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia la Unión Americana. La acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, hizo eco en la prensa estadounidense. Medios como The Wall Street Journal, The New York Times y Los Angeles Times ven a la presidenta Sheinbaum metida en un dilema político: cooperar con la estrategia anticárteles de Donald Trump o respaldar a un gobernador de su propio partido. El escenario es difícil, complicado, delicado. Si Sheinbaum actúa contra Rocha Moya, podría tensar a Morena. Si no lo hace, arriesga un choque brutal con Washington. Así es como se ve desde afuera. Un país bajo la lupa donde se pone en juego el control político, la justicia y la seguridad. Silencio sepulcral en Palacio tras las acusaciones en contra de Rubén Rocha y 9 funcionarios. A lo largo del día, los titulares de Gobernación y Relaciones Exteriores se reunieron con la presidenta de la República. Con uno, Julio Sánchez informa. La conferencia presidencial de este miércoles fue totalmente atípica. Duró solo 40 minutos. Sin preguntas, fuera del acuerdo para el fomento de la industria siderúrgica mexicana. Cerca de las 11 de la mañana, el canciller Roberto Velasco llegó a Palacio Nacional. Una hora después se retiró. A la 1 de la tarde, el Departamento de Justicia anunció las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras 9 personas por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. A esa misma hora, Roberto Velasco regresó a Palacio Nacional acompañado del ministro de Asuntos Exteriores de España. Media hora después, arribó la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Secretaria, sobre las acusaciones al gobernador. A las 2:30 de la tarde, movimiento de camionetas. Elementos de seguridad hicieron funciones de vialidad para facilitar la salida del canciller. Se marchó sin dar declaraciones, pero minutos antes de las 5 de la tarde regresó por tercera vez. Y una hora después se retiró sin hablar con la prensa. Con uno, Julio Sánchez. Esto nos da una idea muy clara del ánimo que prevalece en Palacio Nacional por el bombazo o el terremoto, como quiera llamarle. El Comité Ejecutivo Nacional de Morena respaldó la actuación institucional del Gobierno de México en relación a las solicitudes de extradición por parte del Gobierno de Estados Unidos, siempre en estricto apego al Estado de Derecho. En un comunicado afirma que dichas peticiones deben seguir un proceso claro. Deben ser analizadas por la Fiscalía General de la República, única instancia facultada para determinar si existen elementos jurídicos suficientes para proceder. El PAN pidió la desaparición de poderes en Sinaloa. Considera que un gobierno bajo este nivel de señalamientos y sospecha no cuenta con las condiciones para enfrentar la crisis ni para garantizar la tranquilidad de las familias. No se trata de una medida extrema, sino de una respuesta necesaria ante una situación que ha rebasado a las autoridades locales. Esto lo dice el PAN en un comunicado. Acción Nacional advierte también que México no puede permitir que quienes tienen la responsabilidad de combatir al crimen organizado estén bajo sospecha de vínculos precisamente con el crimen organizado. Para el PRI, la acusación de narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirma que su partido, Morena, es un narcopartido. Esa es la postura del Revolucionario Institucional del PRI acerca de la acusación de Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa, entre ellos el propio gobernador. El partido de oposición, el PRI, dice que esta es una evidencia de vínculos directos con el crimen organizado y las decisiones de Morena le están costando vidas a México. El PRI exige una investigación a fondo y detención inmediata de todos los involucrados. En el Senado, entre llamados a la prudencia y exigencias de castigo para los 10 acusados, transcurrió el cierre del periodo ordinario de sesiones. Con uno, Rubén Rojas informa. Para
a separarse de sus El periodo ordinario de sesiones en el Senado cerró en fast track, pero la última jornada quedó marcada por una sombra que cruzó la tribuna. Las acusaciones desde Nueva York por presuntos vínculos con el narcotráfico, los señalamientos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y en contra del senador de Morena, Enrique Insunza, irrumpieron en un debate que no estaba en la agenda. Se acaban de presentar cargos penales en Nueva York contra el gobernador Rubén Rocha. Felicito a los Estados Unidos de América por presentar cargos penales contra el gobernador Rubén Rocha. Senadora Lamento que Lili la Telles, justicia le tenga recuerdo que venir de un estamos extranjero y que la el justicia tema no se haga de la en licencia México. del senador. La presidencia de la mesa intentó reconducir la discusión, pero el tema ya estaba sobre la tribuna. Desde la mayoría, la defensa fue inmediata, rechazó los señalamientos y llamó a no anticipar juicios. Lo que es inaceptable es que en esos trámites se siga injuriando a un compañero gobernador al que no se le ha presentado una sola prueba de lo que se le señala a Rocha Moya y esté todo el tiempo golpeándosele. La oposición llevó el tema al centro del debate y exigió explicaciones en tribuna. Yo pedí en esta tribuna hace 2 sesiones, y lo hice por escrito, que se citara a Rocha Moya en este Senado de la República. Sí, Aquí está el acuse de recibo. Y yo quiero decir que durante las sesiones de la comisión permanente que se instala el día de hoy, vamos a exigir la presencia de Rocha Moya. Mientras tanto, el senador Enrique Insunza no apareció, su oficina vacía y su escaño sin respuesta. Pese a haber pasado lista, no se le volvió a ver en la sesión. Su postura llegó, pero desde redes sociales. Ahí rechazó las imputaciones y las calificó como falsas y dolosas. Sus compañeros lo arroparon. Si yo tuviera un familiar, o un amigo, o un compañero que es señalado, acusado y en su momento hasta indiciado, yo tengo una obligación moral en lo personal de mostrar solidaridad. Quien sea acusado tiene que mostrar, por supuesto, ante una acusación y tiene que defenderse en este caso. Entonces, yo no encuentro culpabilidad. No debe de haber impunidad, y menos en nuestro país. Todo se está castigando. Ustedes lo han visto, hasta elementos de la Marina, a todos los quien ande o que tenga relación y que haya evidencia, se tendrá que castigar. No anticipen juicios. Yo creo que hay que esperar el procedimiento y ver realmente si es algo que está sustentado, si tiene un sustento, prueba plena, o no vaya a ser otra cosa. Entre llamados a la prudencia y exigencias de castigo, la sesión avanzó sin freno. Y en medio del cruce de señalamientos, el Senado cerró su periodo en 1 hora con 44 minutos. Con imágenes de Gregorio Álvarez con 1, Rubén Rojas. Muchas gracias, senadoras. En la Cámara de Diputados también reaccionaron a este asunto. El PAN anunció juicio político en contra de Rubén Rocha, mientras que Morena defendió al gobernador de Sinaloa. Acusó a la oposición de aprovechar esta situación con fines electorales. Vamos a presentar la solicitud formal de juicio político contra Rocha Moya. A ver si con esa misma celeridad la desahogamos. Porque Rubén Rocha Moya debe responderle a la justicia de Estados Unidos. Y aquí, aunque sea desde una celda, debe responderle al pueblo de México. Y para todo México tiene que ser un país libre de narcogobernantes. Y esa emoción con la que me grita ese diputado es la emoción con la que iremos a exigir que Rocha Moya abandone el gobierno de Sinaloa. México no puede permitir injerencias groseras, intervenciones artificiales, acusaciones políticas. Este Congreso no puede sentirse tranquilo, ni tampoco puede duplicar o aplaudir ese tipo de agresiones contra nuestro país. El tema es obligado, lo vamos a comentar con la maestra Alejandra Cullen. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas noches.
Adelante, por favor, con lo que has leído, visto y escuchado acerca de este terremoto de 8 grados o más que ha habido políticamente hablando. Pepe, qué gusto saludarte como siempre y efectivamente terremoto como de 8 grados políticos o más. Un problema muy serio por varios frentes. En primera, por supuesto, para la presidenta, que eventualmente va a tener que tomar la decisión de presionar hacia un lado o hacia otro, estando claros que tiene por un lado, si presiona para que Rubén Rocha renuncie y eventualmente haga frente al tratado de extradición y a la justicia en Estados Unidos, es una señal de vulnerabilidad para sus gobernadores, los actuales y los que habrán de entrar a partir de la próxima elección. Y esto puede generar una crisis interna dentro de Morena, un partido que de por sí está sufriendo los estragos de la salida de López Obrador del poder. Por otro lado, si decide seguir protegiendo a Rocha Moya, que tiene tantos cuestionamientos, en aras de un argumento de soberanía o como estos bellísimos argumentos donde vemos a Morena defender el debido proceso, defender la presunción de inocencia, la soberanía y la Constitución, siento que han hecho con esos principios lo que han querido, pero pues en este momento sí lo sacan a relucir. Si entran en ese tipo de argumentos, entonces la confrontación será directa con Estados Unidos. Estados Unidos hizo su movida muy clara, muy puntual, para poner justamente en jaque a la presidenta y que pueda mostrar si va a tomarse en serio las acusaciones contra políticos. Pero Pepe, no hay que olvidar que una cosa es el movimiento político y hasta dónde la presidenta va a poder empujar, y otra cosa es el entramado constitucional. Y el problema acá es que al final la ley de extradición es un tratado entre países. Esto no es un juicio penal. El juicio penal habrá de llevarse en Estados Unidos en caso de que se extradite al gobernador y al senador Insunza y al resto de los políticos en cuestión. Pero Estados Unidos lo que está pidiendo es que México los entregue y no puede dar las pruebas, porque son las pruebas que a su vez se van a utilizar en el juicio en Nueva York, en caso de que éste se lleve a cabo. Entonces, en el caso mexicano, no podemos, tener las pruebas. México necesita de esas pruebas porque tienen que llevar, por tratarse de un gobernador en funciones, el caso a un juicio de procedencia para poder desaforar al gobernador. Entonces, entramos en una verdadera crisis constitucional a nivel jurídico entre la defensa del federalismo, si es que a alguien le importa todavía este principio, y por otro lado, la defensa de los acuerdos internacionales. Es una verdadera confrontación de dos principios fundamentales, Pepe. Tendremos mucho más para comentar más adelante. Muchas gracias, Alejandra. Que te vaya muy bien. Buenas noches. Yo creo que la parte que va a ser más delicada en este momento es lo que suceda dentro de Morena. Las presiones no van a ser menores y, por supuesto, lo que eventualmente Palenque pueda opinar sobre el asunto. Ciertamente. Gracias. Buenas noches, Alejandra. Qué gusto saludarte, Pepe, como siempre. Igualmente, gracias, Alejandra Cuyen.